Buenas noches, Julio Coco, microbeta de audio, 15 de abril 2019. Alineación. Houston, tenemos un problema. Y no lo digo por el cliché de la metáfora de la base espacial en Cañaveral. Lo digo porque realmente tenemos un problema. Y el problema es que es muy probable que usted que me está oyendo haya visto un conjunto de declaraciones de los voceros políticos de la transición, de la MUD, como Capriles, incluso algunas cosas del mismo presidente encargado Juan Guaidó, que apuntaban a la celebración de unas elecciones en Venezuela con la posibilidad abierta que el tirano Nicolás Maduro participase. Las respuestas no se hicieron esperar, no solo por cientos de ciudadanos muy conscientes sobre lo que padecemos y vivimos en Venezuela, sino que también tuvo una respuesta extranjera. Y la respuesta extranjera comenzó en la gira de Elliot Abrams, quien llegó a España y luego de sus reuniones fue capturado el mayor general Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, quien estaba siendo solicitado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico. En los últimos días vimos que también otros voceros estadounidenses fueron elevando el tono de su discurso con respecto a Venezuela, como el senador de Texas, por eso decimos Houston, tenemos un problema, el senador Rick Scott, y con la visita de Mike Pompeo a Cúcuta se despejan todas las dudas. Mike Pompeo, en una locución pública, dijo que sabía que se estaban trabajando un proceso electoral en Venezuela y que los gobiernos con los cuales él había hablado no estaban de acuerdo y que Estados Unidos no estaba de acuerdo, que las elecciones vendrán luego de un proceso de transición. Y eso contrasta con la reunión del Grupo de Lima que se celebró el día de hoy, cuya declaración no dista mucho de las anteriores. Realmente la declaración del Grupo de Lima es bastante sencilla, pero esta vez aclara que sí se quiere un proceso electoral, pero luego que se cese la usurpación. Es decir, se vuelve a la ruta planteada por el mismo Guaidó, que es cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El tema es que, tal como lo señalamos en el microbeta recálculo, la estrategia pasada fracasó. Por lo que entiendo, Estados Unidos está haciendo lo procedente, que es recalcular su estrategia de presiones contra la tiranía chavista, producto de la avanzada económico-militar de Rusia, Irán, Turquía y China en suelo venezolano, donde incluso hemos visto militares rusos en las calles de Caracas. A mí nadie me lo contó, hoy estaban en Katia en una cuestión del club, los tipos. Yo los vi. Y a eso se le suma que es tan débil el estado político de Nicolás Maduro que incluso se maneja la información, no tengo cómo confirmarla, que ya su escolta personal es de iraníes pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní, que son tipos que son islámicos, fundamentalistas, anticristianos, formados con los peores valores contra Occidente, y bueno, ya su máscara militar ya ni siquiera es esa fuerza armada que ya es casi inexistente, que lidera Padrino López, sino que ya hay militares rusos entrenando colectivos, hay iraníes, hay militares chinos, y vimos ese show grotesco de Bernal con los colectivos en la frontera a propósito de la visita de Mike Pompeo, secretario de Estado, a Cúcuta, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos observando una desalineación entre los factores políticos domésticos liderados por Juan Guaidó y la coalición político-diplomática internacional que está presionando a Maduro, liderada por los Estados Unidos. Y desde que comenzó este proceso con la juramentación de Guaidó el 23 de enero y que hizo Zenit el 23 de febrero, cuando se nos prometió el ingreso de ayuda humanitaria con apoyo militar, nosotros hemos depositado nuestra confianza y nuestra esperanza no tanto en la figura de Guaidó, sino en la retaguardia, respaldo y apoyo estratégico, económico, político y militar de Estados Unidos al eventual gobierno de transición. Y cuando hoy vemos que los discursos, las acciones y las presiones no van de la mano, tenemos que concluir que no están alineados.
Y la captura del Pollo Carvajal nos hace entender muy bien que ese pacto que hay entre los sectores de Voluntad Popular y otros de la MUD con ese chavismo disidente, donde está el Pollo Carvajal, donde está Rodríguez Torres, quien está preso en el DGCIM, donde está Luisa Ortega Díaz, donde está Rafael Ramírez, donde está Rafael Licea, quien sigue viviendo en Washington bajo un programa de protección de testigos. Cuando nosotros en el Beta Recálculo dijimos que la estrategia de fracturar a los narcogenerales para que ellos se pusieran bajo comando de Juan Guaidó y darle control y orden interno al país en el gobierno de transición, ya eso no va. Y que Estados Unidos haya presionado a España para que capturara al Pollo Carvajal y ahora solicite su extradición, nos indica que ya Estados Unidos entiende que la Fuerza Armada venezolana está perdida, y algo muy importante, con todas estas pruebas que han venido y estos discursos que hemos venido viendo, donde cada vez se concatena más el narcotráfico global y el terrorismo global, tenemos que recordar la directiva estadounidense de no negociamos con terroristas. Y muchos pensábamos que había una negociación adelantada del Pollo Carvajal, de Cliver Alcalá Cordones, de Luis Ortega, del mismo Rafael Ramírez con los Estados Unidos, y la captura del Pollo Carvajal nos dice que tal negociación no existe. Y en ese sentido, Juan Guaidó, Leopoldo López, en general la MUD, que le dan cuerpo a la Asamblea Nacional, no han hecho su recálculo no solo sobre cuál es la nueva estrategia, sino cuál es su nuevo esquema de alianza, si van a seguir aliados con unos factores protochavistas en pleno que tienen nexos con el narcotráfico y el terrorismo, o si definitivamente se van a nuclear en una agenda política con los factores orgánicos del cambio, tanto los nacionales y patrióticos como con los aliados extranjeros. Muy feo ese regaño de Pompeo a todos los venezolanos y también a algunos gobiernos extranjeros que apostaban a esa elección, aunque los mismos Estados Unidos en algún momento lo plantearon en el Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia no aceptó, son parte de los recálculos. Nuestra invitación y solicitud al presidente Guaidó y al equipo de la transición es que hagan el recálculo de sus alianzas, hagan el recálculo de su estrategia, cesen esas negociaciones oscuras con el chavismo patrocinada por gobiernos extranjeros que no son aliados del pueblo venezolano, que son nuestros enemigos, que son nuestros invasores, que se pongan del lado de la nación y que entiendan que así como hemos dicho que solos no podemos, no se puede negociar con terroristas. No podemos tenerle miedo a asumir una doctrina en pro de nuestro país, en pro de nuestro continente y en pro de nuestro hemisferio. A usted, mi querido venezolano, estas palabras en absoluto quieren decir que estoy desmotivado, al contrario, entiendo que todos estos recálculos que están haciendo nuestros aliados internacionales, el nuevo discurso sobre la presencia y activación de elementos militares y terroristas extranjeros en suelo venezolano, nos indica que hay una nueva estrategia. Esperamos que esta estrategia llegue a feliz término. Quien les habla, Julio Coco, cree que debe haber una alineación. Y nosotros estamos dispuestos a alinearlo en una estrategia que sea, evidentemente, la que tenga el menor costo humano, el menor costo económico, el menor costo posible para el pueblo venezolano, pero que al mismo tiempo sea la más eficaz y que nos ayude a que el nuevo gobierno tenga gobernabilidad, tenga control territorial y podamos iniciar las soluciones que todos estamos reclamando, entendiendo que la principal solución es salir de la tiranía chavista del poder, pero hay mucho más. Y esta estrategia tiene que contemplar mucho más y exigimos madurez a ti como venezolano y le exigimos madurez a los factores políticos que tienen en sus manos la legalidad de la representación del pueblo venezolano para que se alineen. Alíñense. El destino de Venezuela depende que los factores y dirigentes políticos domésticos, los factores económicos domésticos se alineen con nuestros verdaderos aliados. Ese es el reclamo del pueblo venezolano. Te habló Julio Coco, Microbeta 15 de abril 2019, alineación.